Queridos hermanos, queridos amigos, muy bienvenida a cada uno de vosotros. Me alegra de vuestra presencia y me gustaría que salierais fortalecidos de aquí espiritualmente como el Señor desea a cada uno de nosotros. Es una pregunta que le hizo Jesús a los apóstoles. ¿Y vosotros quién decís que soy? El martes de esta semana, en el periódico Faro de Vigo, salió un artículo que dice que una pregunta que le formulan a una persona, a un actor de cine o de teatro de la televisión irlandesa, le preguntan: ¿qué le dirías a Dios? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirían aquí los apóstoles? Los apóstoles respondieron: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego a lo mejor leo un poquito de estos porque hasta me da vergüenza tener que leer semejante cosa. Si cogemos nosotros el libro de Jeremías, en el capítulo 9, va a ser la base del tema de hoy. Capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dice el Eterno: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni de su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe de su riqueza, sino alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy el Eterno, que actúo con bondad, con justicia y con rectitud, porque en esto me complazco, dice el Señor. No se alabe el sabio, el rico, ni el valiente en su sabiduría, en su valentía y en su riqueza. Y en nuestra sociedad actual hay muchas clases de personas, muchas, que son inteligentes, que son valientes o que son ricos. Estas personas, careciendo de un firme sentido religioso, se vanaglorian, unos en sus riquezas, otros en su valentía y otros en su poder, ¿verdad?, en su sabiduría. Sabiduría humana, no cabe duda, porque en la sabiduría que es de lo alto, del Padre de las luces, como nos dice el apóstol Santiago, de eso nadie se vanagloria. Nos vanagloriamos solamente, o nos debemos vanagloriar, en saber servir y seguir al Señor en todo momento. Otras personas se vanaglorian de su valentía, de su fuerza, de su cargo político o en el poder y abundancia de las armas, muchas naciones. Dirigentes de algunas naciones poderosas en armamento militar, claro, se vuelven arrogantes y quieren imponer su voluntad a los demás, cosas que hacen en multitud de ocasiones sin importarle los perjuicios que puedan causar a otros terceros. Llegan incluso a derrocar a otros gobiernos para poner en su lugar al que a ellos más le convenga. Y también hay personas o naciones ricas que desean imponer la ley de sus riquezas, y tenemos el ejemplo de las naciones poderosas en sus riquezas petrolíferas, con el chantaje que hacen a muchas naciones para poder servirle de estas cosas, que son las que ejercen la presión en la actualidad, porque todos vivimos, la sociedad vive en la actualidad alrededor de estos productos petrolíferos. ¿Y qué decir asimismo de muchas multinacionales? Multinacionales imponen sus deseos o sus ambiciones a los que necesitan de sus productos que ellos producen, sin importarles que otras empresas menores que no tienen tanto poderío como ellos se vayan a la ruina y dejen también a muchos obreros y a muchas personas sin su trabajo con el cual se mantienen en su vida ellos y sus familias. En lo que vemos en nuestros días,
precisamente son estos abusos de los poderes políticos, de los poderes comerciales, de los poderes petrolíferos, que se imponen con una proliferación inusitada. Los gobernantes de muchas naciones, los dirigentes de grandes empresas y personas poderosas que no son creyentes, imponen precisamente esas normas sin importarles los demás. Pero cuando se habla del mundo cristiano, entonces tendríamos que decir, la cosa tiene que ser muy diferente, mejor dicho, tendríamos que decir, esto no puede ser así, como dice el apóstol también Santiago. La alabanza personal, no se alabe el rico en sus riquezas, no se alabe el valiente en su valentía, no se alabe el sabio en su sabiduría, en sus conocimientos. La alabanza personal es una de las maneras de mostrar la vanidad de cada uno. Y la vanidad, el orgullo y el amor propio son serios defectos personales que molestan a nuestro Dios. Por esto nos dice en el texto de Jeremías que si alguno pudiera alabarse en algo, que se alabe en entenderle y en conocerle verdaderamente a nuestro Dios. Los gobernantes de las naciones se vanaglorian de que están protegiendo y haciéndole vivir un bienestar a todos sus ciudadanos. Esto lo hacen todos los gobernantes de las naciones cualquiera que sean. Y ellos se vanaglorian luego de que están protegiendo, de que están beneficiando a cada uno de sus ciudadanos. Y entonces dicen que trabajan o ejercen o tienen ese cargo para ayudar a la nación a prosperar y para ayudar a todos los ciudadanos a vivir bien. Y en cierta ocasión hubo una reunión, un congreso de estas personas gobernantes. Y su lema en este caso era quién creían ellos, qué opinaban ellos de las personas o de las, ¿cómo es? A ver, que no me sale la palabra en este momento. Las personas o las sociedades, digamos, que ejercían mayor beneficio positivo a sus ciudadanos. Los gobiernos, las personas, y no me sale la palabra, y no lo tengo escrito, o precisamente los grupos, los acontecimientos, los grupos, las organizaciones, justamente, las organizaciones, las personas o las organizaciones que habían hecho más beneficio hacia sus ciudadanos. Y empezaron a decir allí precisamente muchas personas que habían destacado. Todos empezaron, en cada uno en su nación destacaban porque fulanito de tal hizo tal cosa y tal otra, y benefició de esta manera con sus riquezas, con su poder, con su saber, con sus conocimientos, beneficiaron tanto. Y todos estaban uno con una cosa, otros con otras, y todos, y allí estaban precisamente todos llenando de esto. Hasta que salió una persona y dijo, aquí la persona que más ha beneficiado a la humanidad ha sido nuestro Señor Jesucristo. Y todos quedaron callados. La persona que más ha beneficiado a toda la humanidad ha sido nuestro Señor Jesucristo. Entonces alguien salió y preguntó, ¿y por qué? Porque de todo lo que han hecho las naciones, de todo lo que han hecho ciertas personas que tenían abundancia de poder, tenían abundancia de recursos y todo esto que han hecho, eso no les ha costado más que eso. Mientras que nuestro Señor Jesucristo le ha costado su vida precisamente en beneficio de cada uno de los demás. No solamente de cada uno, sino de todos, de toda la humanidad. De toda la humanidad. De tal manera amó al mundo
que se ha incluso entregado personalmente para poder salvar a todos. No que tuvieran una vida más fácil aquí en la tierra, sino que pudieran incluso heredar la vida eterna para vivir en la costa celestial y todo eso. Y entonces, naturalmente, muchos se quedaron callados, pero otros empezaron a protestar. Se armó una trifulca entre unos y otros, porque algunos no creían en el Señor Jesucristo. Y lo que nos dice Jesús, lo que preguntó a los apóstoles, ¿qué dice la gente que soy yo? Pues aquí vamos a decir lo que dice una persona. ¿Qué le dirías tú a Dios? Tapar los oídos, porque más vale no oírlo en cierto caso. Domingo, día del Señor, comenta esto. En la televisión pública de un país de larga tradición católica, Irlanda, un veterano presentador pregunta a un famoso actor qué le diría a Dios. Respuesta. Le diría, ¿cáncer de hueso en los niños? ¿De qué vas? Le diría esto a Dios. ¿De qué vas? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a crear un mundo donde hay tal grado de miseria que no es por nuestra culpa? No está bien, eres absolutamente malvado. ¿Por qué debería guardar respeto a un Dios estúpido, caprichoso y mezquino que crea un mundo lleno de injusticia y dolor? Me da ganas de romperlo, la verdad. Es para que oigáis precisamente la opinión de mucha gente. Luego sigue hablando, sigue otras cosas y sigue un poco más adelante y dice, podías fácilmente haber hecho una creación en la que esto no ocurriese. Simplemente eres inaceptable. ¿Sabes? El ateísmo no trata solo acerca de no creer en Dios, pero asumiendo que haya uno, ¿qué clase de Dios eres? Está claro, uno absolutamente monstruoso, que no merece el más mínimo respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Y perdonadme, pero esto no merece más que esto. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Verdad? ¿Y qué decís vosotros? Miráis aquí la opinión de uno que se tiene por una gran persona, un actor porque gana mucho dinero económicamente, y fijaros lo que comenta. ¿Qué decimos nosotros al Señor? ¿Qué decimos nosotros al Señor? Bien. La pregunta es, ¿quién dice la gente que soy? Y luego le hace esto, ¿y vosotros quién decís que soy? En 2000 años de historia que tenemos desde Jesucristo hasta nosotros, no ha habido consenso entre cristianos en cuanto a esta pregunta. Ya sabéis que hay muchos cristianos, muchas denominaciones cristianas, pero muchas veces unos se van contra los otros, porque no todos piensan lo mismo, ¿verdad? Piensan algunas cosas de acuerdo, todos hablamos de que sí, de que somos respetuosos con Jesucristo, de que somos respetuosos con el Señor, de que seguimos al Señor, pero luego cada uno comete lo que comete, ofendiendo al Señor muchas veces, ¿verdad? Pues la gente no hubo consenso en más de 2000 años, y mucho peor cuando los no cristianos entran precisamente en este tema, como lo que hemos leído aquí en estos momentos. En ciertas ocasiones se ven buenos sentimientos humanos y de misericordia. Por ejemplo, tenemos hace poco, cuando hubo la guerra en Irak destruyeron Irak por completo, y allí los bombardeos que hicieron mataron a muchas personas y a otras las dejaron inútiles. Y el gobierno español trajo desde Irak hasta España un grupo de niños que había que operar quirúrgicamente porque habían sufrido defectos, taras en su organismo debido precisamente a las bombas que allí hirvieran. Y los trajeron precisamente aquí, los atendieron, los curaron, los desinfectaron y luego los mandaron de nuevo para allá. Hay muchas causas. El grupo de personas hablando sobre esto, de estos sabios y de estos valientes, estos dirigentes, empezaron a defender una causa y otra causa, lo que habían hecho. Uno empezó a decir, pues mira, aquí una de las cosas buenas que se ha hecho para la sociedad ha sido el banco de alimentos.
Otros empezó a decir, pues sí, y la UNICEF, ¿verdad? La UNICEF que atiende a los niños. Y llegó otro y dice, sí, sí, muy bien. Y los Médicos Sin Fronteras, también tenemos precisamente otros benefactores amplios. Y otros no, también, y las Cruz Roja, sí, y otros muchos. Y empezaron a decir precisamente así todo esto, hasta que llegó el otro que dijo, y Jesucristo sobre todos. Jesucristo sobre todos. Y además lo hizo con sus enemigos, porque nos comentan aquellas frases que dice, difícilmente una persona morirá por un amigo, pero en algunos casos se puede dar. Pero el Señor Jesús nos amó de tal manera que incluso murió por los pecadores, por aquellos que le ofendieron, por aquellos que le insultaron, por aquellos que, como este que menciona aquí precisamente, que se mencionó aquí en esta lectura, lo que hace fue insultarlo. Esto ya no es de menospreciarlo, ya es insultarlo, ¿verdad? Entonces, podemos decir, cuando terminó esto, dice, ¿y qué es lo que hizo Jesús entonces? Y nos lo menciona claramente en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Capítulo 10 de los Hechos, y en el versículo 38, allí nos está hablando de Jesús y la labor que hizo Jesús en la tierra, ¿verdad? Y nos dice claramente, acerca de Jesús de Nazaret, capítulo 10 de los Hechos, versículo 38, acerca de Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y que pasó haciendo el bien y sanando también a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en Judea y en Jerusalén, y precisamente por con esas que lo mataron. La labor que hizo Jesús fue positiva, tan positiva que no hubo persona, que no hubo organización que hiciera lo que hizo él, porque se entregó de tal manera para poder redimirnos, para poder trasladarnos, porque luego quiere además que estemos nosotros donde Él está. Otras personas, los que estaban escuchando, empezaron como este que hemos leído, lo consideran a Jesús como un impostor. Un impostor, para otros un iluminado, para otros un guerrillero. Se metió precisamente insultando, o dice así, molestando a los dirigentes religiosos de aquella época. Qué triste, incluso, que muchas personas opinen de así del Señor, porque no nos extrañe, porque incluso lo han juzgado mal y lo ha tratado mal sus mismos hermanos, como nos dicen las Sagradas Escrituras. Y si hoy se nos preguntara a nosotros quién es Jesús y cómo es Jesús, ¿habría consenso entre todos nosotros? Pues uno podría que sí, pero otros muchos tal vez que no. Hablando de este tema con un pastor jubilado ya hace años hablando con él, y ya hace años que estaba jubilado, este señor, hablando de este tema, de que, ¿y vosotros quién decís que soy? Pues contestó de la siguiente manera: yo nací en un hogar adventista y mis padres me llevaron a la iglesia desde pequeñito. Ya sabéis, los que hemos nacido en hogares cristianos, se nos introdujo en el conocimiento de Jesús desde nuestra más tierna infancia. En la escuela sabática nos enseñaron himnos de Jesús, y nos cantaban Cristo ama a los niños y otros himnos infantiles acerca del amor de Jesús, y nosotros crecimos viendo a las maestras poner en el franelógrafo figuritas que nos ilustraban todas las historias de la Biblia, desde Adán y Eva hasta la segunda venida de Jesucristo. Y por tanto nos estaban enseñando las cosas de Jesús ya desde bien pequeñitos. En los libros, las historias de la Biblia, las bellas historias de la Biblia, se nos mostraba a Jesús con los ojos azules, facciones muy finas y pelo rubio. Nos dice que no se parecían en nada a los de piel morena que llenaban muchas de las otras iglesias por donde yo pasé, nos decía este hombre, donde todas las personas eran de color oscuro, de color moreno.
Y entonces estas personas muchas veces no se identificaban con este Jesús que veían así rubio, porque a las personas de raza blanca muchas veces nos tenían como personas que les tratábamos mal, que abusaban de ellas, nos decía precisamente este pastor jubilado. Y siguió diciendo: mientras yo crecía, comencé a percibir ciertas contradicciones acerca de ese Jesús. Ese Jesús que me habían enseñado, tan manso, tan cariñoso con los niños, que me habían confiado en la escuela sabática, me habían enseñado en la escuela sabática, con muchos niños en sus brazos y rodeado de corderitos muchas veces. Esta manera empezó a sentirse contradicciones en mi vida de acuerdo con esto que había visto yo desde el principio. Cuando un adulto me sorprendía correteando por los alrededores de la iglesia, me detenía, se enojaba conmigo y me decía que a Jesús no le gustaba eso. Ya de adolescente, después de adolescente, que a Jesús no le gustaba como yo vestía o que tuviera el pelo largo. Y de joven, que a Jesús no le gustaban tampoco las barbas, cuando sabéis que sobre los años 60 empezaron a salir ciertos grupos, como hicieron los Beatles de Inglaterra, con las melenas largas y con barbas y todo esto, y empezaron a decir, la mayor parte de los que querían imitarles, que Jesús también hacía lo mismo, que Jesús también era de pelo largo. Sin embargo, había comentaristas, personas que iban a la iglesia, que nos decía, podemos decir que eran de miembros un poquito de mente un poquito cerrada, que nos decían que las personas que tenían barbas y pelos largos eran los guerrilleros, simplemente. Y esto empezó claramente cuando empezaron la rebelión en Cuba. Cuando empezó la rebelión en Cuba del Fidel Castro, muchas personas empezaron a salirse de Cuba, a marcharse de Cuba, ya al principio de la revolución del Fidel Castro. Y los comentarios que yo escuché, personalmente los escuché yo, mira, en cuanto empiezan a surgir las personas de barbas y de melenas, escapa de ellas todo lo que puedas, porque estas personas no son más que guerrilleros. ¿Comprendemos lo que decía? Bueno, y esto se lo decían también a este pastor cuando todavía era un jovencito de estas cosas. Bueno, cuando le pregunté por qué me decía eso, me respondió: mira, Jesús formuló una pregunta: ¿quién decís que soy? Y a esta pregunta la podemos responder de diferentes maneras, depende a quién se le diga, el pensamiento que tenga o acciones. Podemos decir, ¿qué dijo este hombre que le preguntó aquí en la televisión irlandesa? ¿Qué respondió este hombre? Con toda su ufana, con toda su vanagloria, con toda su... A ver, dila fuerte, que me está yendo... ¿De toda? Con toda su soberbia, con toda su altivez, con todo su desprecio, empezó a decir de Jesús estas palabras. Y esto que le dijo a Jesús, ¿cómo te atreves a hacer un mundo de esta manera? Esto se lo preguntaría yo a él. ¿Cómo te atreves a hablar así de nuestro Señor? ¿Cómo te atreves a hablar así del Señor que ha venido a morir por ti en esta tierra, para poder trasladarte a las mansiones celestiales? ¿Cómo te atreves? No os extrañe, porque hay alguna persona en la Biblia, persona fiel a Dios, que en ciertos momentos también le dijo así al Señor: ¿cómo te atreves, Señor? Luego le diremos quién ha sido. Este pastor, a la respuesta de ¿por qué me dices eso?, formuló esto: porque esto depende a quién se le dice, ¿verdad? Depende a quién se le diga y depende de quién, porque esta pregunta la podemos responder de diferentes maneras.
En la Iglesia los niños lo ven de una manera amorosa, amable y cariñosa, porque así se les ha mostrado ya desde pequeñitos a través de sus maestras. Pero cuando se van haciendo un poco mayorcitos, algunos miembros de la Iglesia encargados de mantener el orden, tened en cuenta, algunos hermanos, lo que dijo un pastor jubilado. Pero cuando ya se van haciendo un poco mayorcitos, algunos miembros de la Iglesia encargados de mantener el orden, les reprochan que a Jesús no les gusta lo que ellos hacen y entonces encuentran a Jesús un poco más severo de lo que se les había enseñado. Y entonces muchas veces se apartan de Jesús porque ven a un Jesús severo. Y según se van haciendo mayores, los reproches aumentan. Y entonces van perdiendo su interés por Jesús y por la Iglesia porque desaprueban la actitud de ellos. Por eso los mayores hemos de tener cuidado cómo le estamos haciendo ver a los niños, a los menores, la actitud y sentimientos de Jesús hacia ellos. Palabras de un pastor con mucha experiencia, pero ya jubilado hace años. En los cuadros y pinturas de Jesús, todos los cuadros que se ponen, se ven muchas veces, ¿verdad? Aquí se ponen también, se ve a Jesús con pelo largo y Jesús se ve con barbas, juntamente. Entonces preguntan ellos, ¿y por qué yo no puedo hacer así? ¿Es que hago mal imitando a Jesús, haciendo como Él está? Y en esos cuadros se le muestra con barba y pelo largo y a veces acompañado a los pecadores y comía con ellos e incluso llegó a decirles a los dirigentes de aquella época que los publicanos y las rameras les iban delante en el reino de los cielos. Y todo esto, estas enseñanzas, no caían nada bien en los oídos de los dirigentes religiosos y así la opinión que tenían sobre Jesús era una opinión negativa y por eso no le recibieron. Cuando Jesús llegó a la tierra, dice, vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron porque empezaron a ver a Jesús de manera diferente a los gustos que ellos tenían o a las ideas que tenían. Y en los años relativamente recientes, que han salido varias películas cinematográficas en cuanto a la vida de Jesús, cada uno o cada película describe a un Cristo según la imagen que ellos tenían, según la imagen del escritor del tema o según también el director que hacía sobre esta película. Por eso, todo esto de que ¿y vosotros qué decís que soy? Que se imparte para todos, no solamente para aquellos, sino para nosotros también. Vemos muchas veces que muchas personas no le recibieron, incluso de los llamados pueblo de Dios, porque no se acercaba, no se acomodaba a los gustos que ellos tenían. En muchas de estas películas, incluso en una de ellas, se blasfemó el nombre de Jesús, haciéndole ver que de manera sexual estaba tratando de conquistar a María Magdalena. En una de estas películas así se le veía insultando, ¿verdad? ¿Quién y cómo es Jesús? No importa la religión que profeses, si en efecto profesas alguna, porque alguno de nosotros puede que no profese ninguna, pero no importa la religión que profeses, la aparición de Jesús en la historia fue tan importante que ha sido dividida en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Y nosotros lo vemos mismo en el tiempo que tenemos, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo en el año 2015, pero en la Tierra, el mundo tiene bastante más de 2015 años. Y es porque se muestra hasta Cristo y desde Cristo, antes de Cristo, después de Cristo, ¿verdad? Este Jesús, que en sus predicaciones nunca llenó un estadio, como hacen algunos evangelistas en el extranjero, muchas veces vemos así, pero sí cambió la historia del mundo. Cambió la historia del mundo e introdujo una visión, una nueva enseñanza, hasta tal punto de que una tercera parte de la población de la Tierra, una tercera parte, se dicen seguidores de él, al menos en teoría.
Porque muchos se dicen seguidores de Jesús, pero dicen que son creyentes, pero que no son practicantes. Entonces, si uno dice que no es practicante, ni es creyente, ni es nada. Pero lo que sabemos es que Jesús cambió la historia del mundo. Y hablamos de Jesús no porque fuera un gran hombre, porque de grandes hombres están llenas las estanterías de muchas bibliotecas. Hablamos de Jesús porque Él cambió la historia, o yo puedo deciros, por lo menos cambió mi historia, cambió mi vida y cambió mi manera de pensar. Y el Señor quiere también cambiar la historia y la vida de cada uno de vosotros y de cada una de las personas que decimos llamarnos cristianos. En lo relativo a Jesús y a lo que nosotros pensemos de Él, y según como respondamos a su pregunta, ¿verdad?, y a la relación que tengamos con su palabra, así se determinará nuestro destino futuro, tanto aquí en la tierra como también por la eternidad. Y considero personalmente que pobre de aquel a quien Jesús no le haya cambiado su historia, no le haya cambiado su vida. Podemos tener pocos o muchos años como cristianos, pero si no ha habido una transformación en nuestras vidas, entonces no hay un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Qué opinión tenían los apóstoles de Jesús cuando les formuló esta pregunta? Porque la respuesta que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Pero los mismos apóstoles que dijeron estas palabras tuvieron también muchas dudas acerca de Él. Vemos el caso de Pedro, ¿verdad? Pedro se sintió muy seguro cuando Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis esta noche por mí. Pedro fue el que dijo, si es necesario ir a la cárcel, iré, si es necesario morir, moriré por ti, pero yo no te negaré de ninguna manera. Y Jesús le dijo claramente, además, esta misma noche, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Yo, Señor, de ninguna manera, tú no me conoces bien. Te negarán todos estos, pero yo, de ninguna manera. Pero aquella misma noche, Pedro le negó 3 veces. Y si estuviera firmemente afianzado en el Señor, no hubiera pasado esto. Si aquellas palabras que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, las hubiera sentido normalmente en él, no hubiera llegado al momento de que le negó durante 3 veces. Cuando anduvo Jesús sobre las aguas, que hubo aquella gran tempestad, primero andaba sobre las aguas, después hubo la tempestad, ellos mismos tuvieron miedo de Jesús. ¿Quién es este? ¿Quién es este que viene por ahí? Y pensaban si es un fantasma. Pero luego, más tanto, cuando calmó la tempestad, el Señor, se quedaron, ¿y quién es este? Que hasta el tiempo, ¿verdad?, que hasta el mar y el viento le obedecen. ¿Quién es este? ¿Verdad? O sea, dudan de Jesús por bien y por mal en muchas veces. ¿Qué pasó con los discípulos de Emaús? Los discípulos de Emaús, de los que respondieron también en este caso, que estaban, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, los que siguieron a Jesús. ¿Qué pasó cuando iban camino de Emaús el domingo que Jesús resucitó? Nos dice que iban totalmente chasqueados. Nosotros creíamos que este era el que había de redimir al mundo. Y fíjate, ya hace 3 días que pasó esto. Jesús se acercó a ellos. Se acercó precisamente, les acompañó en el camino que les llevaba a la desolación. Iban desolados completamente. Y Jesús se acercó a ellos para tratar de reanimarles, porque Jesús nos da siempre una segunda oportunidad cuando ve que hay en nosotros esa posibilidad. Bueno, ¿qué pasó con los de Emaús? Jesús se acercó, ya sabéis la historia, ¿verdad? Se acercó precisamente, se fue con ellos, hizo ademán de seguir del camino cuando llegó la noche, pero los otros le invitaron a quedarse con él. Mira que ya es de noche, mira que hay muchos ladrones por los caminos, no te conviene ir. Y entonces Jesús se quedó con ellos, no por el miedo a los ladrones, sino porque la intención era quedarse y hablarles. Y cuando empezaron a cenar, cogió el pan y lo partió, precisamente es cuando
le reconocieron. Pero antes nos dice que les había abierto las Escrituras para que comprendieran y les dijo claramente, no era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito precisamente por los profetas y por los antiguos, no era necesario que se cumpliera, y nos dice, les abrió las Escrituras y además les abrió el entendimiento. Aquí aquellas palabras, entiendes lo que lees, entiendes lo que oyes, claro que las entendieron, porque Jesús les abrió también el entendimiento. Y estamos hablando, ¿qué dijeron muchas personas? ¿Qué pensaban muchas personas? ¿Y vosotros quién decís que soy? ¿Qué pasó con Tomás? El apóstol Tomás, ¿qué pasó? Pasó que cuando llega precisamente al aposento alto donde estaban, cuando entró Jesús precisamente en el aposento alto, y después de estar ellos, paz a vosotros, y después les habló entonces y luego marchó, cuando llega Tomás le dicen, ¿estuvo Jesús que ha resucitado? Que ha resucitado, bueno, a otro sitio con ese farol. Así de esta manera le dice. O sea, se creyó que sus apóstoles, que los compañeros se estaban burlando de él incluso. Y si no lo veo, no lo creo. Y por más que insistieron todos que sí que estuvo, si no lo veo, no lo creo. Si no toco con mis dedos precisamente en su llaga y no los veo, precisamente no lo creeré. Que esto hizo que Jesús tuviera que presentarse ante él, dándole una segunda oportunidad para que creyera, ¿verdad? ¿Cuántas veces a nosotros se nos da una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad y seguimos R apartándonos del camino en cual debiéramos? Ahora sí, ¿verdad? Cuando se presenta de nuevo y Jesús le dice, ven y toca, ven y ve. Señor mío y Dios mío. Ahora sí lo aceptó. ¿Qué opinión tenía de Jesús Nicodemo? ¿Qué es lo que dice Nicodemo precisamente cuando se presenta ante él de noche? Sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque nadie hace las cosas que haces tú si Dios no está con él. Por tanto, tú eres alguien enviado de Dios, eres un maestro venido de parte de Dios. Y si estaba convencido de esto, ¿por qué no le seguía? Es lo que quiere el Señor, que nosotros nos convenzamos también. ¿Entiendes lo que lees cuando coges la palabra del Señor? ¿Entiendes lo que leas? Quiero que la comprendas, quiero que la entiendas y luego quiero que actúes de acuerdo a la convicción que tienes. Porque primero hace falta que conozcamos, y una vez que conocemos tenemos que convencernos, y una vez que estamos convencidos, ¿verdad? Primero conocer, luego convencerse, y una vez que estamos convencidos entonces seguirle. Venid a mí, nos está diciendo el Señor. ¿Qué opinión tenía Nicodemo de él? Esta, que era un hombre enviado de Dios, que era un maestro de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces, por temor a sus compañeros fariseos, por temor, no quiso acercarse a Jesús de día, porque no le juzgaran, porque si alguno decía que era seguidor de Jesús o que confiaba en Jesús, nos dice que eran expulsados de la sinagoga. Y entonces, por ese temor, fue a Jesús de noche. Y cuando fue a Jesús de noche, precisamente, de allí tuvo las palabras de Jesús. Jesús no le anduvo con contemplaciones. Jesús le habló claramente, tienes que nacer de nuevo, porque el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que cambiar de nuevo, tiene que cambiar tu historia, tiene que cambiar mi vida, mi venida, tiene que cambiar tu historia, le dice Jesús a él, ¿verdad? Y entonces es cuando le está explicando cómo Moisés tuvo que levantar la serpiente en el desierto, así es necesario que yo sea levantado también, para que todo aquel que en él crea, en mí crea, pueda alcanzar la vida eterna. Jesús le había dicho en otras ocasiones, el que a mí viene no le echo fuera. Y Nicodemo fue a Jesús. Puedo decir, para mi opinión, que era un hombre sincero. Fue a escondidas, fue de noche para que nadie le viera. No había luces eléctricas en aquella ocasión, por tanto, no se veía, se iba de noche, pero fue precisamente la visita que estuvo con Jesús. Esto logró un gran beneficio Nicodemo, en este caso, que luego, cuando llegó el momento de la muerte de Jesús, fue una de las personas que ya lo demostró abiertamente que era discípulo de Jesús. ¿Qué dices vosotros que es el Hijo de Dios? Y aquí también Nicodemo, naturalmente, tú eres enviado de Dios, tú eres el Hijo de Dios.
Había un hombre rico, el cual su trabajo le había llevado a ser despreciado por los judíos todos de la nación. Y era un hombre muy rico. Y como lo menospreciaban por este motivo, se vengaba de ellos cobrándole más impuestos de los que le era lícito. Y le cobraba más impuestos. Y entonces los otros le odiaban más y nadie quería ir a su casa y nadie no quería tener amigos, nadie quería ser amigo de él, y se burlaban de él muchas veces y no querían saber nada. Y este hombre también en cierta ocasión oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús, de los milagros que había hecho, porque este hombre era menospreciado por todos, pero oyó hablar de Jesús. Y entonces cuando oyó hablar de su Jesús, sobre todo de cómo atendía con amor a las personas sin distinción ninguna, ni porque fuera publicano, ni porque fuera lo que fuera. Oyó decir a la gente que él decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y podemos decir, ¿y qué cargado se sentía él? Se sentía cargado de muchas cosas, cargado por los desprecios de todos, cargados por sus propias culpas, ¿verdad? Cargado por su conciencia, que le decía que había obrado mal. Y cuando le dijeron Jesús va a pasar y va a venir, y el recorrido que iba a hacer, se acercó ante toda la multitud, y como se nos dice en la Sagrada Escritura, que era un hombre de baja estatura, todos estaban delante, y entonces él no podía ver a quienes pasaban, ni mucho menos, y se subió a un árbol cercano que había allí, un árbol sicómoro, como nos dice las Sagradas Escrituras. Cuando Jesús pasó por allí, Jesús sabía bien, porque Jesús pasó por allí y sabía bien a lo que iba, y cuando lo vio que él estaba en el árbol, ya lo sabía de sobra, levantó los ojos y dice: Zaqueo, ¿qué haces ahí? Baja enseguida, andas, porque tengo que ir a tu casa. Tengo necesidad de ir a tu casa. Señor, bajó rápidamente, que tienes necesidad de ir a mi casa. Si nadie quiere ir a mi casa, ¿cómo es que quieres venir tú a mi casa? Zaqueo, es que quiero que sepas que hoy ha venido la salvación a tu casa. Y es lo mismo que quiere pasar con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que acercarnos para que venga Jesús a nuestra casa, para que venga Jesús a nuestras vidas, para que venga Jesús y esté a nuestro lado, que Él quiere, porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y quiere que nosotros lo aceptemos y que vivamos de acuerdo con ello. La lección de hoy de Escuela Sabática nos hacía la pregunta: buscad a Jesús. Y buscad a Jesús es doblemente. Nosotros debemos buscar a Jesús y Jesús nos busca a nosotros. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y lo que nos habíamos perdido éramos nosotros. Y a la vez nos dice a nosotros: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. Nos lo dice así claramente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos quién es Jesús para Zaqueo en este caso. Zaqueo, cuando Jesús ve esto, nos dice, cuando le dice Jesús: hoy ha venido la salvación a tu casa, la respuesta de Zaqueo es: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y a aquellas personas que les haya ofendido, que les haya quitado dinero más de lo normal, se lo voy a devolver con 4 veces más todo esto. Podemos preguntarnos, cuando le preguntan a Zaqueo: ¿y tú qué opinas de Jesús? ¿Qué respondería Zaqueo una vez que Zaqueo le dijo esto? Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento las historias, las historias de hombres y profetas de las Sagradas Escrituras, como era Moisés, como era Elías, como era David, como era Jeremías, como era Job, etcétera, etcétera, comprendemos que las vidas de estas personas vivieron con pequeñitos triunfos y con grandes tragedias. La tragedia que pasaron todos, David pasó con muchas persecuciones. Si fue Jeremías, no digamos. Si fue Isaías, no digamos. Todo esto pasaron con grandes desgracias, grandes preocupaciones, con grandes tragedias que pasaron todos en ellos. Y de vez en cuando le oíamos gritar: Señor, tú no sabes
Tú no sabes cómo se vive aquí en la tierra. Tú estás en el cielo, tú estás en lo alto, ahí se está muy bien, pero baja a la tierra y verás cómo se está pasando. No sabes los dolores que estamos sufriendo y todo esto. Pero tenemos a Job, que se pasa todavía más. Job se pasó un poquito. Casi le pasó como el comentarista de este que leímos al principio. Capítulo 10 de Job. Empieza a hablar Job, hablándole a Dios. Señor, estoy hastiado de mi vida. Estoy hastiado de mi vida. Por esto daré rienda suelta a mi queja. Hablaré en la amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué pleiteas conmigo. Esa versión dice otro texto, no dice pleiteas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me oprimes? No, eso dice después. No dice por qué pleiteas. Dice de otra manera lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué contiendes, justamente? ¿Por qué contiendes conmigo? ¿Por qué estás en contra de mí? Señor, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto que estoy pasando? ¿Verdad? Y entonces le vuelve a decir, ¿te parece bien que me oprimas? ¿Te parece bien? Fijaros lo que le está diciendo a Dios, se está quejando contra Dios. Y yo le podría decir, ¿cómo te atreves a decirle eso a Dios? ¿Te parece bien, Señor, esto que estás haciendo conmigo? En estos momentos podemos decir, ¿y tú qué opinas de Dios? ¿Quién es Dios para ti? En estos momentos estaba precisamente así quejándose, ¿ves? Y quejándose bastante. Y seguimos leyendo y nos dice que deseches la obra de tus manos y favorezcas el designio de los impíos. Tú tienes ojos de carne. Tienes tú ojos de carne. Tú ves las cosas como las vemos nosotros aquí. Desciende aquí y verás lo que pasa. ¿Qué sabes tú del dolor humano, Señor? ¿Qué sabes tú cómo nos sentimos aquí en la tierra? Ahí se está bien, pero baja aquí y verás cómo se pasa. ¿Cómo te atreves, Señor, a hacernos eso de esta manera? Pero cuando leemos el Nuevo Testamento, las cosas cambian. Ahora ya bajó Dios a la tierra. En el Nuevo Testamento ya bajó Dios a la tierra. Ahora ya ve con ojos de carne. Ahora ya sufre y padece como cualquiera de nosotros, o más todavía. Ahora, al estar entre nosotros, se hizo varón de dolores y experimentado en quebranto, y vivió una vida corta con sufrimientos, 33 años, en una tierra árida, en una tierra cerca de los lugares donde Job, donde Moisés, donde Jeremías y otros muchos habían gritado, Señor. Ahora también el mismo Dios grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Hermanos, esto lo dice Jesús mismo, pero ¿cuántas veces le abandonamos nosotros a Él? Después de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y así lo vemos en la cantidad de personas que se han ido apartando de la Iglesia. Jesús mismo podía preguntarle a ellos, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué te hice yo? Como decía precisamente Job, ¿qué te hice yo para que me hagas pasar esto que estoy pasando? Job ya no volvería a hacer esa pregunta, porque ahora Dios está en la misma situación que estuvo él, y sufre por propia experiencia lo que sufrió él. Ahora Dios ha visto con sus propios ojos lo que pasa aquí en la tierra y cómo se sufre aquí en la tierra. Podemos decir que Dios ya habló, porque Dios no es mudo, estuvo aquí en la tierra precisamente. Nos dice el libro de los Hebreos en el capítulo 1, Dios
habiendo hablado en el Antiguo a través de los profetas y de diversas maneras, habiendo hablado ya de diferentes maneras, habló en los últimos tiempos a través de su Hijo Jesucristo, por el cual ha creado todas las cosas. Y vamos a leerlo, porque nos dice así. En el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Pero en estos últimos días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. El Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra, etcétera, etcétera. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Dios ahora habla. A través de Jesucristo nos habla Dios en los últimos tiempos. ¿Y qué nos dice Jesucristo? Jesucristo nos habló, ¿y de qué manera nos habló? Una vez que sufrió por nuestros pecados y por todo esto. Y nos habla desde la cruz, donde está sufriendo por nuestros pecados que debiéramos sabernos, que debieran llevarnos allí a nosotros y no a Él. Y desde allí nos habla, desde allí nos dice, todo esto lo hice yo por ti, ¿verdad? Porque yo he venido para que tengáis vida, no esta vida que tenéis ahora en la tierra, una vida degradada, una vida llena de violencia, llena de enfermedades y de maldad, echada a perder a causa de la maldición del pecado que domina toda la tierra. Nos habla desde ahí claramente, ¿verdad? Todo esto lo hice por ti. Y nos dice, porque he venido para que tengáis vida y no para sufrir de esta manera lo que habéis hecho conmigo. ¿Qué os hice yo?, podía decir Jesús. Una vida abundante, una vida para siempre, una vida eterna, una vida que podéis lograr con la gracia que yo os entrego en este momento a través de mi sacrificio. Porque la vida, precisamente, que Jesús vino para que tuviéramos vida en abundancia, es a partir de este momento en que nos da la gracia con su sacrificio que está haciendo precisamente en favor de nosotros. Y ahí nos entrega la gracia. Como nos dice el libro de Tito, la epístola de Tito, la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado. Se ha manifestado en el sacrificio, para que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos de una manera justa, sobria y piadosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos, Jesús nos dice, he venido para que tengáis vida, y esta vida precisamente os la entrego con la gracia por mí, con mi sacrificio que estoy haciendo por cada uno de vosotros. ¿Qué más podría hacer yo por vosotros que no haya hecho? Y en el libro de los Proverbios que estamos estudiando en la escuela sabática todo este trimestre, vemos que enfoca un tema principal. El tema principal que enfoca el libro de los Proverbios, y lo repite un sinfín de veces, es la sabiduría. Busca la sabiduría, sigue la sabiduría, y está con la sabiduría constantemente hablándonos el libro de los Proverbios, ¿verdad? Ya desde el principio, en el capítulo 1, ya nos está diciendo: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría e instrucción. Ya lo primero, para entender sabiduría os he escrito este libro. Para adquirir disciplina y prudencia, nos dice el versículo 7, el principio de la sabiduría es el respeto al Señor. No nos dice el temor de Jehová, es el respeto al Señor, el principio de la sabiduría. Cogemos en el capítulo 3, versículo 13, que nos dice allí también, nos dice otra cosa: dichoso el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. Nos dice el capítulo 4, en el versículo 7, lo primero, ante todo, es la sabiduría. Fijaros bien, ante todo, o lo primero, es la sabiduría. ¿Qué clase de sabiduría? ¿Quieres ponerlo, por favor? ¿Qué clase de sabiduría?
La sabiduría o la ciencia, que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Tenemos aquí la ciencia más importante, la ciencia cualificada, es que el hombre en gracia acabe. La gracia que ha venido a darnos Jesús a través de su sacrificio, os doy mi vida con mi sacrificio en el lado. Pues la ciencia cualificada es que el hombre en gracia acabe, pues al fin de la jornada aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Hermanos, fijaros bien lo que representa esto. Lo más importante, la verdadera sabiduría, busca la sabiduría. Lo más importante, lo primero es alcanzar sabiduría. La sabiduría, que es la ciencia, es que nosotros acabemos nuestra vida en gracia con el Señor. Estamos aquí en la tierra ahora viviendo, recibimos estudios bíblicos, predicaciones, recibimos precisamente mucho conocimiento de las Sagradas Escrituras. Si queremos, pues nosotros tenemos que aceptarlo, tenemos que estar en gracia con el Señor. Por gracia sois salvos a través de la fe. Por gracia, la gracia, el sacrificio que Jesús nos da, no porque nosotros lo merezcamos. Pues la ciencia cualificada es que nosotros terminemos nuestra vida en gracia con el Señor. No de otra manera, que terminemos, que al final de mis días que yo termine en gracia, porque por gracia somos salvos. Porque al final de la jornada, porque al final de nuestros días, porque al final de nuestra vida, aquel que se salvó, ese sabe, y el que no, no sabe nada. De poco le aprovecha, de poco nos aprovecha granjearnos todo el mundo si luego perdemos nuestra vida y no alcanzamos la salvación. Y la salvación la encontramos a través de la gracia que el Señor vino a ofrecernos en su sacrificio. La gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado en el momento del sacrificio de Jesús. Fijaros bien, la ciencia más importante, la sabiduría más importante es que terminemos en gracia con el Señor. Cuando yo muera, que termine en gracia con el Señor, porque entonces tendré la vida eterna. Pero si no estoy en gracia con el Señor, si me pasa lo que le pasó a este hombre que menospreció, que insultó al Señor, no puede esperar nada del Señor más que la destrucción final. Pues la ciencia más importante es que yo acabe en gracia, porque al fin de mis días, al fin de la jornada no quiere decir al final del día, al fin de mis días, al fin de la jornada, aquel que se salva, aquel que aceptó la gracia, aquel que recibió la gracia, aquel que vivió de acuerdo con la gracia, ese sabe lo que ha hecho. Y el que no, este no sabe nada porque lo ha perdido todo. Perdió su vida y lo perdió todo. Podemos decir, ¿qué podemos nosotros en la actualidad opinar de Jesús? ¿Vosotros quién decís que soy? Repitamos el texto primero. Ese texto que dijimos al principio. El texto de Jeremías, capítulo 9. Así dice el Eterno, no se alabe el sabio de su sabiduría, ni de su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe de su riqueza, sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Eterno, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque en esto me complazco, dice el Señor. Y aquí está la verdadera sabiduría, como nos dice el apóstol Santiago. El apóstol Santiago, en su capítulo 3, al final del capítulo 3, nos dice, desde el versículo 13 en adelante, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo con buena conducta por las obras hechas con sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio entre vosotros? ¿Quién es entendido? ¿Quién es el entendido que termina su vida en gracia con el Señor, viviendo, haciendo la voluntad que Él quiere? Nos dice, porque ¿quién es sabio? Pero si abrigáis amarga envidia y etcétera, esto no vais con tanto con la verdad, porque esta es la sabiduría que desciende, esta no es la sabiduría que desciende del cielo de Padres de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Pero la sabiduría que viene de lo alto, que nos lleva a alcanzar
la vida de vivir en la gracia con el Señor, eso nos dice, primero, es pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que practican la paz. Queridos hermanos, me voy a formular de nuevo la pregunta que hizo el Jesús. ¿Y vosotros quién decís que soy? A Jesús le interesa saberlo y quiere que nos definamos, quiere que dijamos nosotros qué pensamos de Él. Dicho de otra manera, ¿qué soy yo para vosotros? No olvidéis que Él lo quiere saber de nuestros propios labios, porque nos dice que Jesús, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y ahora quiere que nos confesemos de nuestros propios labios si nosotros queremos ser de los suyos y para serlo luego de recibir la gracia finalmente, ¿verdad? Así pues, esta pregunta será importante que nos las formulemos interiormente, pues de ella tanto depende nuestro futuro próximo como nuestra eternidad. Y el imperativo, o es imperativo, que nosotros conozcamos a Jesús. Si habéis de alabaros en algo, en conocerme, en entenderme y en vivir de acuerdo a los principios que yo os enseño, porque yo he vivido para que tengáis vida en abundancia, porque no todo el que dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, es imperativo que conozcamos a Cristo, porque conocerle es seguirle, y seguirle es amarle, y amarle es vivir verdaderas vidas cristianas y no a medias. Repito, es imperativo que lo conozcamos, porque conocerle debe tener por añadidura seguirle, y seguirle, pues amarle, y amarle es vivir de acuerdo a los principios que Él nos ha mostrado. O como me decía hoy una persona en la escuela sabática, me decía, pero las personas me dicen que entonces si yo sigo la palabra de Dios soy un fanático. De fanático nada. Lo que soy un falso, si una vez conociendo esto no sigo el camino que el Señor me estrella. Por tanto, ¿qué responderemos finalmente a la pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Qué soy yo para vosotros? Repitamos con esto. La respuesta que nosotros respondamos debe ser esta. La ciencia, la respuesta más inteligente, la sabiduría verdadera debe ser esta. Que el hombre termine en gracia con el Señor. Que yo pueda, y el yo debemos decirlo cada uno de nosotros, que el yo pueda terminar mi vida en gracia con el Señor. Porque si así lo hago, al final de la jornada, aquel que se salva sabe y el que no supo nada, por muy erudito, por muy inteligente, por muy sabio que sea. Su sabiduría no ha valido para nada. Que el Señor nos ayude a cada uno.